Vamos a orar, hermano. Bendito Dios, Padre eterno y Dios Salvador, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en esta mañana que seas propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, Padre. Que tu palabra, Señor, renueve nuestro espíritu, Señor. El conocimiento de tu verdad, Señor, sea una realidad en el corazón de cada uno de nosotros. Que todos podamos salir, Señor, arraigados y cimentados en el conocimiento de tu palabra, Señor, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a empezar una enseñanza que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Capítulo 1, verso 1. Amados, si las personas desde siempre hubieran escuchado lo que dice esta pequeña porción de la palabra, no hubieran habido tantas diferencias, tantas doctrinas y tantas persecuciones a las diferentes formas de pensar. Dice aquí en el texto, en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Pueden sentarse, amados. Es importante, mis amados, saber que la palabra tiene la respuesta a nuestras inquietudes. El conocimiento de la misma es el que nos lleva a tener un concepto claro de nuestra doctrina. Es fundamental conocer quién tiene el conocimiento de ella. Nos permite aclarar nuestras dudas, amados. Y el mensaje es claro. El mensaje es divino. El mensaje tiene un contenido profundo y parecería como si fuera un conocimiento de niños, pero en realidad sí que tiene una profundidad que nos debe de hacer analizar. Por ejemplo, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y la respuesta que siempre hemos querido saber es, ¿y el verbo quién era? Era Dios. Ustedes vean, amados, ¿quién es el verbo? ¿Y quién estaba en el principio, en el comienzo? No estaba nadie más, estaba el verbo. Estaba el conocimiento de toda la santidad, de toda la deidad. Estaba allí. Este era en el principio con Dios, dice. Y aquí vemos ya una participación simultánea. No quiero dar una denominación de personas, sino que ustedes mismos lo asimilen en su corazón. En el verso 12 dice, este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Del verbo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo del verbo? ¿Quién es el verbo? El verbo es Dios. Y este era en el principio con Dios. Ahora ustedes vean el diseñador, el constructor, el edificador, el que hace todas las cosas. Dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea,
todas las cosas le pertenecen a Él. Él las diseñó, Él las construyó, Él las diseñó, Él las sostiene por el poder de su palabra. Y vean en el verso 4, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Podemos analizar aún más, amado. En el verso 10, 9 y 10 dice: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él, ¿qué dice? Fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ustedes vean por qué los científicos se afanan por querer explicar el inicio de la vida, cómo empieza la vida, cómo es que se elaboran los diferentes organismos, cuando aquí lo dice con claridad. Aquí lo dice con claridad. Dice en el verso 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Y aquí tenemos que hacer una apertura de las cosas, ¿no? Dice que en Él estaba la vida. Significa, en el verso 4 estamos en que la vida, amados, es la luz de los hombres. Y esa luz, hermanos, viene para traer claridad, traer un pensamiento abierto, y que pueda el hombre entender las cosas con toda la claridad meridiana que pueda tener un pensamiento lúcido. Dios ha traído las cosas de manera clara. Sin embargo, es el hombre que se ha afanado elaborando teorías, elaborando diferentes formas de pensamientos que confunden a aquellas mentes débiles que no pueden fijar su atención en una fe no ciega, sino una fe basada en hechos contundentes que explican con claridad cómo se inician las cosas. Ustedes vean, los científicos por ahí dicen que la creación es el resultado de una gran explosión. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos científicos no habrán visto cómo se dan las explosiones? Para ver realmente y considerar una explosión nuclear, para hablar de las explosiones más grandes que pueda el hombre haber conocido. A ver si en una explosión nuclear quedan partículas que puedan generar vida. Usted vea donde cayó la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Por cientos de años no habrá vida allí. Es imposible que crezca la vida después de una explosión. ¿Cómo puede un organismo tan formado, tan diseñado, tan maravillosamente estructurado como es el hombre, ser el resultado de una transformación desde una célula a llegar a formar diferentes órganos y estructuras, y que cada uno de ellos queda tan debidamente estructurado y ubicado en el cuerpo como para que nosotros sostengamos tal herejía que envanece a muchísimos personas cultas, entre comillas, diciendo: no, es que el Big Bang, es que la explosión, el origen de las especies, de lo que escribió Charles Darwin. Y se envanecen, como dice el apóstol Pablo, queriéndose hacer sabios, se hicieron necios, porque verdaderamente no tiene pie ni cabeza estas teorías. Sin embargo, eso es lo que
Satanás ha metido y lo ha puesto en los planes de estudios de escolaridad, y a los niños en las escuelas, en los colegios, lo primero que se les enseña es la evolución de las especies, escrito por Charles Darwin. Eso le dan en el primer año del colegio, la teoría de las especies. Y esos son los pensus académicos que desde el comienzo hacen que los niños se vuelvan incrédulos. Les dañan el conocimiento espiritual que ha sido implantado en su casa, y los niños regresan con un conocimiento bizarro, un conocimiento anómalo, un conocimiento nefasto para la vida de ellos. Y allí tiene después jóvenes irreverentes, incrédulos, porque se van al principio, y es que el principio es la base de todas las cosas. Si no nos damos cuenta, amado, este capítulo 1 del libro de Juan es una réplica del capítulo 1 del libro de Génesis. Dicho en otras palabras, pero si ustedes ven, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice. Esto de aquí, amados, nos debe de hacer ver con claridad. El verso 14 dice esto: y aquel verbo, está hablando del verbo del principio, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, en la versión Reina Valera dice, fue hecho carne. Para muchos incrédulos lo toman como un pedazo de lomo, un trozo de carne, pero no, en las versiones distintas a estas se habla de que y fue hecho hombre. Entonces, cuando interpretamos correctamente esto, el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, la sustancia de Dios, que no se podía ver, se hizo visible manifestándose como hijo de hombre. Eso es lo que trata de decir. La sustancia intocable, invisible, imperceptible por los sentidos humanos, de hecho se volvió perceptible, palpable, visible, tocable, porque Él tuvo a bien hacerse hombre. Ese es el fundamento, amados, de la doctrina espiritual que la Biblia manifiesta. No que ninguna religión manifieste, sino que la palabra de Dios mismo establece quién es Jesucristo, de dónde salió, cómo vino, cuál es el origen de todas las cosas, amado. Por eso el Evangelio de Juan, amado, está escrito con una delicadeza maravillosa, tan agradable a aquellos que aman la palabra, aquellos que aman la verdad, aquellos que desean conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Si no existe el anhelo de conocer quién es Jesucristo, entonces esta palabra será piedra de tropiezo y piedra que hace caer, amados. Mas para nosotros es sustento, amado. Ella es la roca inconmovible, amado, que nos sustenta. Si no fuera así, amados, el apóstol Pablo no hubiera escrito esto. Miren en 1 Corintios 10, verso del 1 al 4. Dice el apóstol: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron
bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Entonces, ¿quién es Cristo, pues, hermano? ¿En dónde estaba Cristo? Usted ve lo hermoso de esta porción, cómo el apóstol Pablo testifica quién es Cristo. Dice: porque no quiero que ignoréis, hermano, esto. Es que si nosotros ignoramos esto, nos desconectamos del origen de la verdad, nos desconectamos del verdadero conocimiento, nos desmembramos espiritualmente y no podemos tener en nuestro corazón una base que nos permita verdaderamente estar seguros, estar ciertos de lo que Cristo es en nuestra vida. Esta porción de la palabra está debidamente contestada, está debidamente interpretada por el mismo escritor. El apóstol Pablo dice: y porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces podemos ver, amados, que Cristo Jesús ha estado siempre allí, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el principio, que Jesucristo es el fin de todas las cosas, que Jesucristo es el creador, que Jesucristo es la luz del mundo, que Jesucristo es la vida del hombre, que Jesucristo sostiene todas las cosas, que todas las cosas por Él fueron creadas y todas subsisten por Él. Vayamos al libro de Colosenses, mis amados hermanos. En el capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia. Amén. Dice que al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Dice el verso 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados, no hay cómo cambiar estos conceptos. Quien niega estas verdades está tan distante de la razón y del conocimiento de lo que es el Hijo de Dios, que es imposible que verdaderamente aquellas personas que niegan esta verdad pudieran tener paz en su corazón, porque solamente Jesucristo es el que reconcilia todas las cosas en nuestra vida. Solamente por Cristo Jesús es que usted y yo somos salvos. Y esto nos lleva, amados, a dar y a comprender que Él tiene el control de todas las cosas, amado.
Veamos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, en el verso 13. Daniel 7, verso 13. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Está comprendiendo, amados, la profundidad de este verso, amados? Este verso, amados, tiene una connotación de plenitud, de control, de dominio, de reino, de eternidad. Todo completo, amados. Y usted vea, aquí se ve dos deidades ya. Se ve al Padre y se ve al Hijo. Se ve al Padre y se ve al Hijo. Dice el verso 13, leemos de nuevo despacio. Estamos en Daniel 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Esto nos permite conocer, amados, quién es este hijo de hombre. ¿Quién es este hijo que es como hijo de hombre realmente? Es el Hijo de Dios verdadero, amados. Allí está la persona de Jesucristo. Allí está la pluralidad de la deidad manifestando, amado, la presencia de Jesucristo, amados. Es probable que usted diga, pero yo en el Génesis no leo que esté Jesucristo allí. Pero vayamos al Génesis en el capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ustedes observen, amados, dice que el Espíritu de Dios, está escrito con mayúscula, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo es eso, amados, que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? Entonces vemos allí al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Vemos por medio de lo que dice el libro de Colosenses, que podría ser un resumen de todas las cosas, en Colosenses 1, verso 15. Regresemos a Colosenses 1, verso 15. Dice, está hablando de Jesucristo, dice: Él es la imagen de Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y no se confunda con la palabra que Él es el primogénito. Para nosotros, primogénito significa el primero, pero en el original griego, primogénito significa el más importante, el que tiene la preeminencia. Por eso, en el antiguo Israel, el primogénito tenía un poder sobre todo el resto de la familia, amados. A él se le daba prácticamente casi todos los bienes, al primogénito. Y esto, amados, nos debe de hacer ver que Jesucristo, amados, es el creador de todas las cosas. Él las hizo. Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 1. Hebreos 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y el verso 5 es la clave, dice: porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí nos damos cuenta, amados, que Él es superior a los ángeles y que la palabra mismo hace una pregunta y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Esto nos debe hacer ver que Jesucristo es Dios. Dice el verso 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Mire cómo ya le dice al Hijo. Está hablando del Hijo. Dice: mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Se da cuenta, amado? ¿Quién fundó la tierra y cuándo lo hizo? Está hablando de Jesucristo. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. O sea, Jesucristo, amados, fundó los cielos, hizo la tierra, y todas ellas son obra de su mano. Usted vea el verso 13: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Usted vea la preeminencia, vea el lugar, vea
¿Dónde lo ubica Dios al Hijo? El conocimiento de la verdad, el poder de su palabra, amados, está en Cristo, amados. Cristo es creador, Cristo es Señor, Cristo es Dios, Cristo es diseñador, Cristo es constructor, Cristo es el formador de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de todo principado, dice, toda potestad, todo trono visible o invisible, toda potestad, amados. Usted vea cómo la palabra le otorga en el libro de Mateo, dice que a Él le ha sido dada toda potestad, todo dominio, amados. Todas las cosas están en el poder de su mano. Todas las cosas están en el poder de su voluntad, de sus propósitos. Dios tiene a bien, amados, ponerlo a Él y sentarlo a la diestra suya. O sea, amados, la Escritura dice: ¿a quién dijo Dios, mi hijo eres tú? No le dijo a ningún ángel, dice. Lo hizo superior a los ángeles. O sea, no hay nadie que tenga el rango ni el nivel de lo que es Cristo Jesús, porque Él mismo es Dios, es creador, es Señor. Él tiene el trono. Volvamos al libro de Daniel en el capítulo 7 y con esto terminamos, amado. Y la próxima semana continuamos. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la enseñanza que estamos dando. Dice en Daniel capítulo 7, verso 13, dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. O sea, es a Cristo, pues, hermano, que se le da todo el poder y toda la honra y toda la alabanza, amados. Vamos a dejar allí, amados, la escuela dominical, y la próxima semana continuamos con este tema que se llama ¿quién es Cristo? Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, Señor. Oramos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús, que esta enseñanza, Señor Padre, pueda permanecer en la mente y en el corazón de todos los que la escucharon, Señor Padre, mis hermanos que nos escuchan a través del internet, Padre, y todos los presentes, Señor Padre, te ruego que tu Espíritu Santo confirme la enseñanza en sus corazones, que el enemigo no la arrebate, Señor Padre, y que ella dé fruto, cual al 60, al 70 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te damos gracias.